tiempo, porque es un embajador del cielo. Y el séptimo mensajero, profeta, con el espíritu y virtud de Elías, en su cuarta manifestación, dijo: cuando nuestro Señor ascendió al cielo, Él recibió un nuevo nombre. Será revelado en los truenos. Y dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Eso es Apocalipsis capítulo 19. Y será completamente la palabra encarnada en un hombre. Así lo ve Dios. Así ve Dios la segunda venida del Hijo del Hombre. Cualquier otra forma de ver la segunda venida del Hijo del Hombre está equivocada. Como estaba equivocada cualquier otra forma de ver la primera venida del Hijo del Hombre. Porque la primera venida del Hijo del Hombre sería Emmanuel, Dios con nosotros, la palabra hecha carne. Y aquel verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Pero la gente no veía nada, veían un hombre. Pero el que veía conforme a la mentalidad divina, veía a Dios en un hombre, velado, cubierto con una vestimenta humana. Tenemos que ver las cosas bien nosotros. Tenemos nosotros que saber lo que estamos esperando, dónde lo estamos esperando, y saber que la promesa es Emmanuel, la palabra encarnada en un hombre. Esa palabra, ese librito que le he entregado para que se lo coma, eso es la palabra encarnada en un hombre. Y eso da cumplimiento a la promesa de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿A dónde? Al templo del Hijo de la Virgen, al templo de Jesús, el Hijo de Dios. No importa lo que la gente diga, lo importante es que Dios cumpla su promesa a y en su templo. Su templo está también tipificado por el monte de Sión. Así es que su templo es lo más importante sobre la tierra, porque ese es el lugar en donde Él cumple su venida, y ese es el lugar en donde su gloria es manifiesta, y desde donde Él le habla a su pueblo. Y para que ninguna persona se deje engañar de tantas personas, oradores, predicadores, que proclaman tener un mensaje o el mensaje de Dios para este tiempo final,
la voz de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo final procede del lugar santísimo, del arca del pacto, de medio de los dos querubines, todo esto actualizado. Y de donde proceda el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje final de Dios llamando a los escogidos, tendrá el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés, y tendrá la gran voz de trompeta y la gloria del Señor Jesucristo en su venida estará manifestándose de medio de esos dos ministerios de Moisés y Elías. Fuera de eso, lo demás es fantasía religiosa. Y muchos tienen una fantasía religiosa. Y en su fantasía creen que van a ser transformados, que van a ser raptados, que van a ver la venida del Señor, del Hijo del Hombre. En su fantasía, ellos han pensado todo eso. Pero no es tiempo de estar con fantasías, es tiempo de despertar a la realidad y enfrentarse a ella y escuchar directamente desde el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo la voz de gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos, y así entonces no tener una fantasía, sino una realidad, algo real, para poder decir: yo estoy esperando la resurrección de los muertos y los voy a recibir, y vamos a confraternizar con ellos y ellos con nosotros. Ya eso no es fantasía, eso es fe, porque tiene la palabra, el mensaje final, la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta que le ha llamado y le ha mostrado todos estos misterios. Por fe recibieron en el pasado los muertos, algunas personas los recibieron resucitados. Y por fe, cada escogido, desde el lugar santísimo, está esperando a los muertos que han de resucitar. Por fe, porque los truenos apocalípticos, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de el librito que fue abierto en el cielo, en la profecía final, nos da esa fe. Una fe para recibir a los muertos que van a resucitar y recibir la transformación de nuestros cuerpos. Todo esto nosotros lo tenemos en el lugar santísimo del templo de Jesús, el templo más importante de todos los templos, el templo que permanecerá por toda la eternidad, para toda la eternidad. Y usted y yo pertenecemos a ese templo, lo cual es un privilegio, y mayor privilegio
al lugar más importante de ese templo, al lugar santísimo, el lugar del trono del Señor Jesucristo, el lugar de reposo del Señor Jesucristo, el lugar de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, el lugar en donde Él viene y luego nosotros descubrimos, nos damos cuenta de su venida, nos damos cuenta que en su venida vino como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, no noche nuestra, porque para nosotros es de día, está amaneciendo, pero sucede como en lo natural. Mientras aquí estamos de día, al otro lado del mundo están de noche. Como ladrón en la noche para el otro lado del mundo, para ladrón en la noche, para todo lo que no sea el templo del Señor Jesucristo. Porque en el templo del Señor Jesucristo hay luz, en el lugar santísimo. En el lugar santo hubo luz, allá en las edades. Pero acá en el lugar santísimo es la luz de su venida, la gloria del Señor Jesucristo, alumbrando, iluminándonos en el lugar santísimo con su palabra. Y todos atentos en el lugar santísimo, en el templo del Señor Jesucristo, viendo la gloria del Señor Jesucristo sobre el arca del pacto, de en medio de los dos querubines en este tiempo final. La gloria del templo de Salomón actualizada, la gloria del templo del Hijo de David. Por eso Él viene como Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él construyó ese templo, Él es el dueño de ese templo y lo construyó para Él, para habitar en este templo. Por lo tanto, se construyó como siempre se debe hacer y como siempre hace el padre de la familia. Cuando construye una casa, la habitación que se construye es la mejor, la principal. Si no lo hacen de esa forma, hay alguien más importante que Él. Pero nadie más importante que el Señor Jesucristo lo hay en su templo. Por lo tanto, Él en su templo se construye el lugar más importante. Y nadie le va a tomar ese lugar. Le pertenece el lugar santísimo, le pertenece el lugar más privilegiado. Si Él mismo lo diseñó, ¿cómo no va a ser lo mejor para Él? Y la cosa es que hizo lo mejor para Él. Y después nos dice a nosotros, los de este tiempo final, yo quiero que ustedes se sienten conmigo en mi trono.
Es un privilegio demasiado de grande vivir en este tiempo y ser uno de los escogidos, porque le pertenece como edad el lugar santísimo. Le pertenece como mensajero el Hijo del Hombre con sus ángeles en su venida, con gran voz de trompeta, llamando y juntando a los escogidos. Ese es el mensaje nuestro, porque nos ha tocado vivir en este tiempo no por elección nuestra, sino por elección del Señor Jesucristo, el cual diseñó su templo y a usted lo diseñó para vivir en esta edad de la piedra angular, en esta edad del lugar santísimo. Usted podría vivir en cualquier otra edad, pero con el conocimiento que tiene, usted sería una persona de este tiempo, viviendo en la forma que se vivía en aquellos días pasados, en que para viajar de un lugar a otro era en camellos, caballos, burros y en otros medios de transportación similares o a pies. Y usted encontraría espiritualmente cada edad del pasado tan atrasada en cuanto al conocimiento de el templo del Señor Jesucristo y principalmente del lugar santísimo, que usted, con el conocimiento que tiene actualmente, no tendría mucho para aprender. Con el conocimiento que ya tiene, y usted tendría un poco de problemas en alguna de las edades del pasado, porque para adaptarse a una edad del pasado tendría que renunciar al conocimiento que tiene de nuestra edad, de nuestro tiempo, y solamente tomar el conocimiento que correspondía a su edad y llevarse eso solamente. Pero no se preocupe, para aprender usted no tiene que caminar hacia las edades del pasado. Los de las edades del pasado tienen que venir hacia la edad del lugar santísimo. Por eso es que van a resucitar en nuestra edad y van a venir a nuestra edad, porque la voz del Hijo de Dios, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán. La voz del Hijo de Dios desde el lugar santísimo, el mensaje final de gran voz de trompeta, y se levantarán. Por eso dijo San Pablo: y aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, porque lo que llama a los muertos es la trompeta final, y a los vivos los llama la trompeta final, la gran voz de trompeta, llamando y juntando a todos los escogidos que están vivos, y a los muertos también los tiene que llamar. Y luego nosotros, los que vivimos,
seremos transformados. Tenemos la garantía. Tenemos la garantía de parte de Dios. Estamos en la edad, en la etapa del lugar santísimo, en el templo de Jesús, que es el templo de Moisés y es el templo de Salomón actualizado. El mismo diseño, pero todo moderno, porque Dios es un Dios que siempre está bien actualizado. Así es que, viviendo en el tiempo final, podemos ver el templo del Señor Jesús y podemos ver el lugar santísimo de ese templo y podemos ver todo lo que se veía ya en el templo del Antiguo Testamento en forma actualizada. Cuando dedicamos un edificio para reunión en donde se tiene para el pueblo el mensaje final de gran voz de trompeta, ese edificio es un lugar muy especial, porque tiene el privilegio de tener el pueblo a los escogidos del tiempo final y el mensaje del tiempo final siendo proclamado. Y ese lugar es un lugar para los escogidos llegar a escuchar el mensaje final de gran voz de trompeta, para recibir los folletos y así luego en sus hogares poder leer, porque hay una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee. ¿Y qué va a leer? Tiene que leer el mensaje que corresponde a su tiempo, el mensaje apocalíptico, las palabras de la profecía de este libro, el mensaje del Señor Jesucristo enviado por su ángel. Y como es una bienaventuranza leer, todos los escogidos tienen el privilegio de tener escrito el mensaje de gran voz de trompeta. Y bienaventurados los que oyen. Bienaventurado el que lee y bienaventurados los que oyen las palabras de la profecía de este libro, que son las palabras proféticas del ángel del Señor Jesucristo para todos los seres humanos. La revelación de Jesucristo, la revelación de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por su ángel. Solo uno, su ángel. Su ángel trae la revelación del Señor Jesucristo como el relámpago en el occidente manifestándose. Y de ahí, de ese mensaje, de esa revelación divina que Él trae, los que quieran predicar la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su templo, tomarán de ahí para darle a conocer al pueblo
la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en su templo, en el lugar santísimo, manifestándose. Y eso será para todo hijo de Dios la verdad revelada, la única verdad. Fuera de esa verdad revelada, lo demás será fantasía religiosa, como en el tiempo de la primera venida del Hijo del Hombre. La única verdad bíblica, la única verdad divina, era la venida del Hijo del Hombre con el nombre Jesús, como Cordero de Dios, predicando el año de la buena voluntad de Jehová. La única verdad. Y cualquier persona que quisiera predicar la verdad correspondiente para aquel tiempo tenía que tomar el mensaje de Jesús y decir lo que Jesús estaba diciendo, decir lo que decía la Escritura acerca del Hijo de la Virgen. Así es que la religión hebrea en aquel tiempo, aunque había sido la religión establecida por Moisés en medio del pueblo hebreo, había llegado a una etapa en que lo que tenía era una fantasía, y la realidad la rechazó, la estaba rechazando. La única verdad, a los suyos vino, y los suyos no le comprendieron, no le recibieron, le rechazaron. Y Jesús les dijo: vosotros, ciegos, guías de ciegos, si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo, en el hueco. Así estaba la religión hebrea en aquel tiempo, y las demás religiones estaban peor. Y tenían un sumo pontífice, tenían muchísimos ministros, sacerdotes, pero no tenían la verdad revelada de lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo. Por lo tanto, tener religión en esa forma es tener una fantasía que no les llevará a ningún lugar. ¿A dónde les llevó? A crucificar la verdad revelada para aquel tiempo, la única verdad. Siempre la fantasía lleva al pueblo a errores mayores. Por lo tanto, es tiempo de despertar de toda fantasía religiosa denominacional y enfrentarse a la realidad bíblica. No es tiempo de seguir con religiones y más religiones y sectas religiosas, sino es tiempo de tomar la palabra, la verdad revelada, y caminar con ella hasta llegar a la transformación de nuestro cuerpo. No hay otro camino. Dios solamente tiene un camino, y ese es el camino que todos debemos seguir. Ahora, para ustedes allá en San Félix, que están inaugurando una pirámide, esta pirámide acá en San Félix
hablándole a ustedes acá en San Félix. Les felicito por vuestra labor, por vuestro esfuerzo. Le doy gracias a Dios por tener en este tiempo de la edad del lugar santísimo de su templo personas esforzadas que aman la obra de Dios y están dispuestos a trabajar por la obra de Dios en todo momento, de día y de noche, por el reino de Dios. Que Dios les bendiga por vuestra labor. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cada uno recibirá la recompensa que le corresponde de acuerdo a su obra. Y que Dios les prospere espiritualmente en el conocimiento del programa divino para nuestro tiempo, y les bendiga con toda bendición celestial, y les prospere también en lo material, y les ayude a permanecer siempre fieles en el camino de Dios, porque el que perseverare hasta el fin, cada escogido, el que perseverare hasta el fin, este será transformado en este tiempo final. Que Dios mire con agrado en esta ocasión la dedicación de esta pirámide, así como yo con agrado y con alegría miro vuestro trabajo, esta construcción, esta pirámide que ustedes están dedicando en esta ocasión. Así, yo creo que Dios está mirando con agrado todo lo que ustedes han hecho y están dedicando a Dios. Y juntamente con esta pirámide, quiero dedicarlos a cada uno de ustedes, a Dios, a su servicio, a su obra, a todo lo que corresponde en el programa divino para este tiempo. Y ustedes aquí en Puerto Rico, también en esta ocasión, digo lo mismo para ustedes. Que Dios les ayude a ustedes acá en Puerto Rico también a perseverar hasta el fin, a tener siempre la mirada puesta en el lugar santísimo del templo espiritual del Señor, viendo lo que en ese lugar está Dios llevando a cabo conforme a su palabra, a lo que Él prometió, y escuchando siempre la única voz que hay en el lugar santísimo, la voz de en medio de los dos querubines, la voz que procede de Dios, del Señor Jesucristo, y viendo siempre su gloria sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines. Dios les bendiga a ustedes aquí en Puerto Rico. Muchas gracias por todo el esfuerzo que ustedes han hecho en este año, por todo lo que ustedes han hecho aquí en Puerto Rico durante todo este año y los años anteriores. Aprecio yo mucho todo lo que ustedes han hecho, y Dios está muy feliz y muy contento con
toda la labor que ustedes han llevado a cabo. Vuestra labor tiene una recompensa muy grande en el reino de Dios. Adelante siempre, yo estaré siempre con ustedes en los folletos, en las cintas magnetofónicas, los cassettes que pueden escuchar en los autos, en el hogar también, los videos que pueden también ver y escuchar en sus hogares, y aquí, en este lugar, el cual ha sido dedicado al Señor Jesucristo, su obra, y para el beneficio espiritual de ustedes. Aquí siempre estaré con ustedes a través de los videos y en algunas ocasiones en persona también. Lo cual para mí es un privilegio muy grande estar con ustedes personalmente, pero que ustedes comprenden que la América Latina completa cayó en el programa divino para que vieran, para tener como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se manifiesta en el occidente como el relámpago, el cumplimiento de estas promesas. No le podemos negar el privilegio que Dios le dio. Dios no le negó ese privilegio. Nosotros no podemos negarle el privilegio que Dios le dio. Por lo tanto, el mensaje es para ellos también. Y yo soy de la edad de la piedra angular, la edad del trono, la edad del lugar santísimo. Por lo tanto, soy para todos los de esa edad. Mi corazón está con todos, en todos los países, en todos los idiomas que hablen, y el mensaje lo doy para todos. Para mí fue un poco difícil, porque cuando uno nace en un sitio, uno está identificado con ese lugar, y para uno tener una mentalidad más amplia pasa por diferentes experiencias, y entonces madura, y ya entonces uno tiene una mentalidad más amplia. Aunque sigue uno sintiendo como siempre ha sentido, pero entonces siente un poco más. O sea, uno ya tiene una mentalidad más amplia. Así es que las personas entonces no se ponen celosas, porque entonces dicen, si tiene una mente más amplia, entonces también el sentimiento es más amplio por nosotros y por los demás, y entonces nos amamos más y nos ayudamos mejor los unos a los otros. Nunca les he negado el mensaje que Dios me ha dado para ustedes aquí en Puerto Rico, y aunque lo haya llevado a otros países, no se los he quitado a ustedes, sino
que de lo que tenemos le hemos dado para que también tengan. Y eso le agrada a Dios. Así es que yo estoy muy contento de vivir acá en Puerto Rico, de haber nacido en Puerto Rico y de hablar como habla la mayoría del común del pueblo. He tenido que, para hablar, he tenido que sujetarme para hablar en público a ciertas reglas, pero luego cuando ya estoy hablando entre mis amistades del común del pueblo, hablo como todos los del común del pueblo hablan. Creo que nunca me podré olvidar de la forma de hablar del común del pueblo. Y si Dios me envió en esa forma, es porque la mayoría de los hijos de Dios son del común del pueblo. Lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, porque lo que es humanamente, eso es una apariencia nada más. Pero lo que es eterno, es eterno, tenga o no tenga la preparación académica que se puede obtener aquí en la tierra. Y para comprender, para creer y entender el mensaje, para nuestro tiempo es como fue 2000 años atrás, en la primera venida del Hijo del Hombre. ¿Quién era más inteligente? ¿El sumo pontífice o Pedro? Pedro, a la vista humana, era un hombre que no tenía inteligencia. No era inteligente porque la gente piensa que ser inteligente es saber mucho de las cosas terrenales y aprender las cosas. Para Dios, esa no es inteligencia de arriba. Dios dice que Dios prende al sabio, al inteligente, en su propia astucia. Así es que Caifás tenía grandes doctorados en teología. Era el hombre más importante, más grande en Israel, en lo religioso. Sin embargo, no creyó que Jesús era el Mesías. Dijo que Jesús era cualquier otra cosa. Dijo que había blasfemado porque había dicho que era hijo de Dios. Después que le pregunta que quería saber, y él dice, ya lo he dicho, y no creen. Y entonces, porque lo dice, entonces dice que blasfemó, que era un blasfemo. ¿Ve la inteligencia humana a dónde llega? Así es que Pedro, un hombre del común del pueblo y de los menos que tenía conocimiento humano, cuando Jesús pregunta ¿quién es el Hijo del Hombre?, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La inteligencia le vino de arriba. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Eso era más grande que toda inteligencia humana que un hombre pudiera tener en aquel tiempo.
Porque lo más grande es conocer el programa que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Conocer cuál es el hombre que Dios ha enviado en ese tiempo con el mensaje de Dios para el pueblo, para llevar a cabo la obra que corresponde en ese tiempo. Lo demás es temporero. Lo único permanente, eterno, es el programa de Dios. Por eso Jesús dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No hay nada más importante que el programa de Dios. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Y conocer la palabra, recibir la palabra y conocerla es conocer el programa de Dios. Lo único eterno. Y entrar al programa de Dios es entrar a lo eterno. Así es que ustedes aquí en Puerto Rico, ustedes allá en San Félix de Venezuela y ustedes allá en Bogotá, Colombia, que en estos momentos están escuchando, Dios les bendiga, Dios les guarde y les ayude a ustedes también allá en Bogotá para perseverar hasta el fin, seguir adelante siempre y saber dónde están parados. Aquí en Puerto Rico sabemos que estamos parados en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo del Señor Jesucristo, y estamos con Él en su trono, conforme a lo que Él prometió, y comiendo del maná escondido, y viendo la vara de Aarón que reverdeció el ministerio según el orden de Melquisedec. Estamos parados en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo, viendo el cumplimiento de las promesas que corresponden a ese lugar. Y es para todos conocer el programa que corresponde a nuestro tiempo. Dios les bendiga a ustedes allá en Bogotá, y a ustedes yo les digo, será hasta el próximo domingo, Dios mediante, allá en Bogotá, y a ustedes aquí en Puerto Rico, por vía telefónica estaré también. Ustedes estarán escuchando mi voz siempre. Yo les dije que estarán siempre escuchando mi voz en video, por vía telefónica y en persona. Ya el próximo domingo estaré allá en Bogotá, Dios mediante, pero estaremos en contacto vía telefónica para así seguir hablando de estos días de Navidad, los cuales son muy importantes para nosotros. Ya estaré viajando para el Brasil también y para un sinnúmero de países. Estaremos viajando por ahí, por Perú, por Chile, por Argentina, por Bolivia, comenzando sin terminar bien el año. Ya estamos viajando, continuamos viajando todos los meses, estamos viajando y pienso que seguiremos viajando aún después que seamos transformados. Porque si es así, con estos cuerpos corruptibles que nos limitan tanto, estamos viajando y ustedes aquí trabajando también, ¿cómo será cuando ya todos estén transformados? Bueno, yo sé que ustedes están deseosos de viajar. Esperemos a que tengamos el cuerpo glorificado. Y yo creo que con el cuerpo glorificado, yo creo que podremos viajar bastante.
si en el programa divino está hacerlo en ese tiempo. Pero vamos a dejar lo que corresponda para ese tiempo, lo vamos a dejar quietecito, porque con estos cuerpos no podemos hacer la labor que tenemos que hacer con esos cuerpos. Así es que la labor va a ser grande en ese tiempo. Así es que Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde y tengan ustedes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les digo nuevamente, y ustedes allá en Bogotá, en Colombia, todos en Colombia, y ustedes también en Venezuela, en Brasil, en Bolivia, en Argentina, en Perú, en Chile, en México, en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador y en los demás países que no he mencionado, todos tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Dios les bendiga, Dios les guarde y continuemos viendo la gloria del templo de Jesús. Pasen todos muy buenas tardes. Con ustedes, el reverendo Mario Pérez Colón, para concluir en esta mañana. Ya saben, el domingo próximo estaré con ustedes en una de las formas en que estoy en muchas ocasiones cuando estoy viajando. Así es que vamos a hacer la conexión a buena hora para que salga todo a tiempo. Esperamos que en Bogotá tengan todo bien arreglado para que a las 10:30 ya podamos comenzar la transmisión directamente desde Bogotá. Se va a transmitir para Puerto Rico y para otros lugares también. Y desde aquí también se puede enviar la transmisión para otros lugares. Veremos a ver a cuántos países se hace la transmisión. Allá Julio y nuestro hermano Julio y Bermúdez son los que están a cargo de hacer todos esos trámites para el próximo domingo. Esperamos que la de aquí no falle. Así es que con esta estoy comprometido, y si solamente hay un solo teléfono, será conectado con Puerto Rico. Bueno, yo creo que Mayorga está todavía en línea, ¿verdad? Pregúntale a Mayorga si tiene todo listo, porque si no lo tiene todo listo, entonces no vamos a Bogotá. Dice que tiene todo listo ya. Si no, pues ya él tiene todo listo, dice. Así es que no se preocupen, que si no tiene todo listo y el día antes me dice que no lo tiene, pues entonces ese mismo día tendría que venirme acá, y de aquí entonces se alista las cosas, entonces lo toma por vía telefónica. Así es que estén tranquilos, vamos a tener la transmisión en una forma o en otra forma, pero la vamos a tener. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención, ustedes aquí en Puerto Rico, ustedes allá en Bogotá y en los demás lugares de Colombia que estén en la conexión telefónica, y ustedes allá en San Félix de Venezuela. Dios les bendiga y Dios les guarde.